Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete al canal. En el banner rojo te suscribís, es gratuito e inmediato. Podés naturalmente hacer todos los comentarios que quieras en el chat, también en el perfil de comentarios. En el chat podés hacer donaciones que ayudan muchísimo a estos proyectos de comunicación y te pido además que pongas el me gusta, like, corazoncito y que actives la campanita de notificaciones, que son las cosas que usa YouTube para el algoritmo de YouTube, para promocionar, dar a conocer nuestro programa. Saludamos también a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden que pueden compartir en su perfil, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece y además hacer todos los comentarios que quieran. A la comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes. Y a los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow y canal 2 de Cablevisión. Como siempre, un saludo muy especial a los uruguayos y uruguayas que nos miran desde todo el mundo. Gracias por estar ahí, por acompañarnos semana a semana, por sus mensajes de cariño que valoramos muchísimo. En la noche de hoy vamos a estar conversando primero con el doctor Carlos Escande, director de una unidad del Instituto Pasteur, que publicaron en este mes en Nature, una de las revistas de Nature, pero de las más importantes del mundo, un hallazgo sorprendente para nuestro país, que es un fármaco, una molécula que actúa reduciendo la obesidad de la gente. ¿Vieron que ahora está de moda esa especie de revolución Ozempic que hay en el mundo? Bueno, este es por otro mecanismo, incluso por un mecanismo bastante más saludable. Ha tenido mucho impacto y además ya está haciéndose las pruebas de fase clínica, la que permitirían, cuando se concluyan, llevar un fármaco a las farmacias, cosa que nunca logró un país de Sudamérica. En el caso de que esto se logre, sería la primera vez. Vamos a hablar con Carlos Escande ahora en un ratito y también luego vamos a hablar con Antonia Yáñez de la Asociación Memoria y Resistencia a propósito del aniversario que se cumplió el pasado viernes del golpe de Estado, pero también de polémicas que se suscitan en el día de hoy, donde vuelven a aparecer, como recurrentemente, propuestas asociadas con la teoría de los dos demonios, en este caso por parte del diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, que pretende que haya sitios de la memoria, pero no de los sitios de la memoria tal como hasta ahora los conseguíamos, sino de la otra memoria, de la memoria que ellos quieren instalar. Sobre esto vamos a hablar con Antonia Yáñez en un ratito. Vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que se van sumando. Recuerden poner like, recuerden hacer los comentarios que desean. Tenemos el gusto y el honor de recibir al doctor Carlos Escande acá en Legítima Defensa. Bienvenido, doctor Escande, ¿cómo le va? Muchas gracias, es un placer estar acá, Leandro. Yo soy de los que tienen el me gusta puesto en Legítima Defensa. Y yo soy de los que te puede llamar Carlos, sí, y no doctor Escande, porque nos conocemos hace muchísimos años. Carlos Escande es director de una de las unidades del Instituto Pasteur, del Instituto Pasteur de Montevideo. Es una sede del Pasteur que funciona en Uruguay ya hace muchos años, hace como 20 años. Y hace varios años, pero Carlito nos puede contar después, habían ganado un financiamiento internacional justamente para investigar principios activos capaces de actuar sobre la obesidad, que es una materia que se discute, que se investiga en el mundo, porque el problema de la obesidad existe, sobre todo en los países de alto desarrollo humano, como es el Uruguay, donde es muy frecuente, es muy común. Hace unos añitos también, no muchos, y en el Uruguay todavía no está instalado, empezó lo que en el hemisferio norte llaman como la revolución Ozempic, que es un tipo de fármacos que se desarrollaron para actuar sobre la diabetes tipo 2, pero que se ha visto y se ve
que actúa sobre la obesidad, permite que la gente que se inocula este fármaco controlado por los médicos reduzca muchísimo su peso, al punto de que ahora todos los actores y los famosos, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, parecen atravesados por el Ozempic, y hasta hace un tiempo eran bastante obesos un montón y hoy son todos flaquitos. Pero como todo fármaco tiene sus bemoles, sus efectos secundarios, sus problemas en el uso, su costo. Así que la investigación complementaria de otros principios activos que puedan actuar y que tengan menos efectos o que sean más fáciles, en fin, es muy importante. Lo extraordinario y lo que me hace invitar a Escande al programa es que yo no recuerdo, Carlitos me podrá decir si eso tiene algún antecedente, que un grupo científico uruguayo haya llegado a este nivel, a desarrollar un principio activo de un fármaco que podría tener un impacto muy grande en la situación sanitaria de mucha gente en el mundo, y aprobarlo ya en las pruebas que se hacen en las fases clínicas para poder finalmente comercializarlo, introducirlo al vademecum en el mundo. Eso me parece que es una total novedad y me parece súper importante que esto que ahora ya saltó a las publicaciones de mayor nivel, mayor impacto en el mundo, como es Nature, este mes, hace 10 días se publicó en Nature, la gente lo conozca, ¿no? La gente conozca lo que son capaces de hacer nuestros científicos, que no siempre ha sido muy valorado, quizás desde la pandemia ahora se valora un poco más, pero es bastante impactante. Bienvenido, Carlos, y contanos un poco qué es este trabajo, qué aporta este trabajo al Uruguay y eventualmente a la medicina, ¿no? Ahí va, bueno, muchas gracias. Sí, un poco lo que vos decías, digamos, hay como algunos hitos que está bueno destacar y que vos estabas comentando, que bueno, que es el primer caso de una molécula que es desarrollada íntegramente desde las etapas de descubrimiento inicial hasta llegar a fase clínica. Es la primera vez que ocurre en Sudamérica. Es el primer paso que dimos de llegar a ser un fase clínico, es lo que se conoce como fase 1, que el objetivo del fase 1 siempre es primero asegurarse que un posible fármaco sea seguro, sea bien tolerado. Eso fue lo que hicimos, que lo hicimos en Australia, y además hicimos hoy por hoy las fases clínicas ya no están tan divididas como hace unos años, donde era íntegramente seguridad, íntegramente eficacia, sino que hoy por hoy se solapan un poco. Entonces lo que hicimos fue se conoce como un fase 1 extendido, donde como nos estaba yendo bien, además de evaluar la seguridad y tolerabilidad del posible fármaco, hicimos un pequeño estudio en pacientes con obesidad y sobrepeso y obtuvimos muy buenos resultados preliminares. En ese estudio, primero, eso porque es bien importante que la gente lo sepa, el fase 1 supone que para aprobarlo, por lo menos tenés que probar que los medicamentos no son tóxicos, ¿no? Que son seguros. Sí. Creo que eso es un trabajo central. Pero leyendo un poco lo que publicaron en Nature, y se encuentra que en ese extendido ya encontraron capaz, la posibilidad, a ver si estoy equivocado, que el fármaco es capaz de hacerte reducir el peso un 3-4% en pocas semanas. Sí, es mucho eso. 4% en 2 semanas. Alrededor de 3% en 2 semanas, que es equivalente a lo que se vio con los que vos mencionabas. Por ejemplo, con Ozempic, que más o menos a dosis máxima es lo que se ve de pérdida de peso. O sea que en ese sentido estamos equivalentes. Hay que ser cauteloso en el sentido de que este es un estudio preliminar, fueron pocos pacientes, pero para nosotros fue un golazo, una alegría, y bueno, estamos muy entusiasmados de que esto efectivamente en las fases siguientes, que la que viene ahora es un fase 2, que sí va a estar dedicada a la eficacia en un número mayor de pacientes, bien controlado todo, determinar si efectivamente esos resultados preliminares que obtuvimos son reales, se repiten, ahora ya con un valor estadístico y que permita ya estar más tranquilos de que efectivamente es así, que la droga no solo es segura, sino que además es efectiva. Otras efectos positivos, podríamos llamar, del medicamento, de acuerdo a lo que se publica, tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de los hígados grasos, o también las mejoras de los valores vinculados con la diabetes tipo 2, ¿verdad? Sí. O sea, en ese sentido tiene
aunque no es el mismo mecanismo de acción, es parecido un poco a lo que hace estas otras drogas, las semaglutidas, tipo Ozempic, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, ahí, digamos, la lógica de esto es que tanto las alteraciones de la glicemia, como bueno, ya en un caso extremo es una diabetes, la enfermedad de hígado graso, su prevalencia está directamente vinculada con la obesidad. Si son enfermedades que son en su inmensa mayoría consecuencia de un establecimiento crónico del exceso de peso, la obesidad, y bueno, si logramos atacar la obesidad, atacamos la causa principal y hay como un efecto dominó hacia abajo que todas las patologías asociadas en general tienden a mejorar. Y sí, los resultados que obtuvimos en los modelos animales primero y después en los pacientes realmente son muy auspiciosos. A ver, lo que hay una cosa que está bueno comentar, lo que estamos publicando ahora es el resultado de casi 10 años de trabajo, ¿no? Que mucho de eso pasó abajo del radar mediático, ¿no? Porque empezamos a tener una cierta notoriedad. Bueno, cuando vos decías, hace unos años obtuvimos una primer financiación de una aceleradora para generar una empresa, y eso, bueno, empezó a hacer que algunas cosas empezaran a tener más visibilidad, pero esto es un trabajo que durante muchos años se ha venido llevando adelante, de investigación básica, financiada por fondos públicos, de la universidad, de la ANI, y que llega al final de este proceso de esta manera, digo que bueno, que es muy, nos tiene muy contentos, pero que bueno, que es un camino muy largo que se recorrió. Qué importante eso del financiamiento público, también seguramente aportes privados de estos grants, pero el financiamiento del Estado, y llegar a este nivel, porque hace mucho tiempo y que se produce ciencia de mucha calidad en el Uruguay, pero a este nivel, o sea, de algo que puede llegar a una farmacia, es como muy difícil. Y los ensayos clínicos además son muy costosos. ¿Cómo piensan escalar esto de ser un fase 1 a hacer lo que se llama la fase 2, que ya es más costoso? Es más costoso. Bueno, ahí... Porque dicen que ya tiene fecha para 2025. Estamos tratando de terminar de cerrar, sí, pero la idea es que se empiece al finales de 2025 y transcurra hasta mediados de 2026. A ver, la historia yo creo que es linda de contarla, porque bueno, es durante un periodo de tiempo de casi 10 años, incluso previo, esto es el resultado de un esfuerzo de investigación de varios grupos del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República. De hecho, una cosa que está bueno mencionar es que en el trabajo que salió publicado hay muchísimos servicios de la universidad, desde Facultad de Medicina, Facultad de Química, está el CURE de Maldonado, está Regional Norte de Paysandú, o sea, hay una cantidad de servicios. Es muchísimo trabajo que se fue desarrollando durante varios años con financiación pública, que permite en determinado momento tal nivel de acumulación de conocimiento que nos permite pensar en algunas cosas, empezar a patentarlas, y también eso se hizo con apoyo de la ANI, pudimos patentar en Estados Unidos. Eso, empezar a tener un conjunto de patentes, nos permitió empezar a atraer capitales privados que permitieron empezar a financiar, y eso, digamos, permitió que hiciéramos el fase clínico. Pero en paralelo a eso, se siguió haciendo investigación en los laboratorios del Pasteur, de la universidad, y eso siguió también con fondos concursables. Nuestros salarios siguen siendo pagos por la universidad, por el Instituto Pasteur. Entonces, el resultado al que llegamos es un esfuerzo de conjunción mayoritariamente público, después con capitales privados, que termina llegando hasta acá. ¿A vos cómo siempre se ha hablado entre la gente que piensa estas cosas, de la dificultad que tienen los países de la periferia, tercer mundo, llamarle países pobres, como quiera? Uruguay está entre ellos, más allá de lo que la gente pueda creer, para avanzar en un mundo que es el de la industria del medicamento, gobernado en general por multinacionales superpoderosas, con una capacidad además de poner precios, trabas y generar desigualdad. Eso es evidente. Pero dice, la dificultad está también porque hay determinados ensayos que son carísimos, que no los puede bancar un país por ejemplo los de fase 3, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes en el caso de que se logre hacer la fase 2, escalarlo eso, o sea, llevar
hacer la última parte, la que implicaría finalmente terminar con un producto aprobado, quizá, no sé, por la FDA o por alguna agencia de ese tipo? Sí, esa es una muy buena pregunta a ver, hay toda una parte de esto que es un camino que hemos venido haciendo andar. Empiezo comentando algo de lo que vos mencionabas antes, de la pregunta. Históricamente los países del sur somos tomadores de precio en una cantidad de cosas, también en los medicamentos, por lo cual poder recorrer estos caminos permite construir soberanía, permite hacer toda una cantidad de cosas que, bueno, que nosotros consideramos que independientemente de cuál sea el resultado final de esto, ¿no? Mostrar que se puede hacer desde acá, que desde nuestras regiones podemos hacerlo. No hay casos, digamos, por ejemplo, el caso cubano, que han sacado medicamentos, ¿no? Que han exportado medicamentos. O sea, no somos, digamos, los primeros en Latinoamérica, pero seguir esos ejemplos creo que es fundamental. Con respecto a, bueno, cómo hacer para escalar esto, hay una parte que ha sido ir haciendo camino al andar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, cuando nosotros obtuvimos la financiación para hacer una empresa, cuando uno empieza una empresa tiene que hacer un modelo de negocio que le resulte viable, ¿no? Para convencer a quienes invierten en que eso tiene buen destino. Bueno, nuestro modelo de negocios inicial era hacer un fase 1 y que luego de hacer un fase 1 esto fuera tomado por alguna empresa más grande. Cuando nosotros empezamos no existían, todavía no estaba aprobado los Ozempic, no, era como un poco cuando apareció los Ozempic dijiste, está. Bueno, y ahí, claro, un poco sí, fue una alegría porque se empezó a demostrar de que el camino era viable, pero al mismo tiempo hubo cosas que cambiaron, ¿no? Entonces, ya lo que se decía antes de que, bueno, si vos terminabas un fase 1, eso era lo suficientemente atractivo para que empresas más grandes se interesaran y tomaran lo que vos habías generado, eso ya cambió y ahora tenés que lograr que tu principio activo sea efectivo, que lograr hacer un fase 2. Y además cualitativamente un poco mejor, porque sí, para ser competitivo. Exactamente, algún tipo de ventaja o que complemente o lo que sea. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, pensar en hacer un fase 2 era imposible. Bueno, ahora encontramos un camino, que es un camino de una asociación con un centro, en principio parece que lo vamos a hacer en Chile, una asociación estratégica con ellos, donde eso viabiliza que hagamos un fase 2 que capaz que hace 5 años era imposible. Hoy nuestro modelo es llegar hasta terminar el fase 2 y que eso sea tomado por alguien más, porque como tú decías, hacer un fase 3 implica un número muy grande de pacientes y además muchos países. Es lo que se conoce como ensayo multicentro, donde se tiene que ver que esa eficacia y seguridad del fármaco que ya mostraron en el fase 2, ahora repita independientemente en distintos lugares. La escala es enorme. En principio no estamos pensando hacerlo nosotros, pero bueno, eso se irá viendo, porque todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora... Pero eso no es como ponerle, a ver, paralelismo. No es como en el fútbol, que vos empezás a formar acá en el fútbol local a un futbolista y después termina el desarrollo en el Real Madrid. ¿Y qué queda para...? Sí. ¡Se nos va! Veremos qué pasa cuando lleguemos ahí. O sea, por lo pronto sí estamos trabajando en el diseño del fase 3, asumiendo que tal vez en algún momento lo tengamos que llevar adelante y veremos cómo hacerlo. Como hasta ahora hemos venido teniendo éxito en resolver los diferentes escollos, bueno, nos tenemos fe para seguir para adelante mientras sea necesario. El modelo hoy es, luego del fase 2, tratar de que esto, o asociarnos con alguien más grande, o ver cómo hacer para que esto siga adelante. Pero bueno, llegado el momento veremos. Hacemos una pausa cortita y seguimos conversando con Carlos Escande acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio.
Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con el doctor Carlos Escande, autor, uno de los autores, pero el autor principal, diría yo, de esta investigación que llevó a este principio, a esta molécula capaz de hacer bajar el peso de la gente, de combatir la obesidad. Hablábamos antes, en el bloque anterior, de justo la aparición de otros medicamentos que ahora están en boga, plantea este tema, que tenés que ser competitivo, que tiene que aportar algo nuevo, este principio activo. Leyendo un poco los trabajos que publicaron con respecto a esto, dice, bueno, por lo pronto, a diferencia de Ozempic y estos que están ahora saliendo, no te quita el apetito. Eso es bárbaro, bajar de peso y seguir comiendo sería extraordinario. Si logran eso, ya estamos del otro lado. Me pareció como y quizá algunos efectos secundarios que tienen los otros medicamentos, no lo tendría. ¿Hay algo de eso en lo que están trabajando? Bueno, sí, a ver, para ponerlo de una forma muy sencilla, estos medicamentos que hoy se están consumiendo, lo que hacen es engañar a nuestro cuerpo, actuando a nivel de nuestro cerebro, haciéndonos sentir que estamos llenos, ¿no? Como si recién hubiésemos terminado de comer, ya no tenemos más hambre, y entonces nos genera una sensación de saciedad, y eso hace que al no tener ganas de comer, se pierde peso. Lo que se ha visto es que uno de los
hay varios efectos que tienen estos fármacos, si bien son muy efectivos los que están hoy consumiéndose, es que generan un cierto disconfort porque se enlentece el vaciamiento del estómago y eso genera un cierto disconfort, y fundamentalmente en personas más añosas se ha visto que genera pérdida de masa muscular, o se conoce como sarcopenia, y eso puede tener algunos problemas aparejados, sobre todo a largo plazo. Lo que hace el fármaco que nosotros venimos trabajando es engaña a nuestro cuerpo de otra manera, no actuando a nivel del cerebro, sino a nivel del tejido adiposo, de la grasa, que es lo que aumenta en nuestro organismo cuando engordamos, y lo que lo lleva a hacer es a quemar esa grasa, a gastarla en forma de calor. Y eso es por un mecanismo que tenemos todos los mamíferos y también los seres humanos, que es que cuando hace frío y por ejemplo salimos afuera o vamos a la playa y nos metemos en el mar que está muy frío, nuestro cuerpo sensa eso, y para mantener la temperatura corporal constante lo que hace es producir calor para compensar esa diferencia de temperatura, que no es fiebre, es mantener la temperatura corporal siempre al mismo nivel. Bueno, lo que hace el fármaco es eso, es hacer creer a nuestro cuerpo que tiene que producir calor, eso hace que se queme la grasa y se pierda peso. Tiene la ventaja de no funcionar al nivel del sistema nervioso. No necesariamente tiene que o nosotros no lo pensamos necesariamente como venir a desbancar a los que están o venir a competir, sino venir a ayudar, de repente a ser complementario. De hecho, tenemos algunos datos que no están en esta publicación y que venimos trabajando, de que puede llegar a funcionar, por lo menos en modelos animales, a funcionar muy bien en combinación, porque como tienen dos mecanismos diferentes, eso permitiría bajar las dosis, sobre todo de los Ozempic, de estas que se están consumiendo hoy, y tal vez disminuir los efectos secundarios. Todas cosas que tenemos que verlas en pacientes, pero que son muy prometedoras. Y con respecto, y no te hago más preguntas con respecto al medicamento, porque quiero preguntarte otras cosas, pero a partir de esto, pero con respecto a la presentación que podría llegar a tener, porque Ozempic y esos son todos inyectables, cosas así, ¿esto podría tener una presentación menos hostil, digamos? Bueno, sí, hay una cosa que porque eso bueno, es una de las cosas que a la gente le importa, ¿no? Sí. No es lo mismo inyectarse toda la semana. No, sin duda, y eso es un problema que hay gente, genera poca adherencia en ese sentido. Estos otros fármacos, los que ya se están consumiendo, se están desarrollando presentaciones orales para que se puedan tomar pastillas. La que nosotros desarrollamos desde el principio fue en presentación oral. De hecho, el ensayo clínico que hicimos fue consumiendo 2 comprimidos por día. Bueno, ahí uno tenés cada un 12 gol horas. de media cancha, ¿no? Y sí, porque es mucho más amigable lo que vos decías. A priori es mucho más amigable tener que tomar una pastilla que tener que hacer un inyectable. O sea que ahí hay una linda ventaja, y eso fue algo que perseguimos. Desde el inicio estábamos convencidos de que, bueno, de que si lo íbamos a llegar a probar en pacientes, tenía que probarse ir de entrada por un camino de administración oral. Carlos, vos sos biólogo, tenés una formación científica muy profunda, hecha acá y en el exterior, pero siempre dedicado a la investigación científica, a la mesada, al ensayo de laboratorio. Hay un paso importante, digamos un salto entre eso y llegar a una pastillita, incluso para hacer un ensayo de fase 1. ¿Qué hicieron? ¿Se juntaron con farmacéuticas? ¿Cómo lograron producir los medicamentos, por lo pronto, para ensayarlos? Bueno, ahí hubo un camino que recorrimos de maduración en el sentido de entender cómo entender y aceptar recorrer determinados caminos. Lo primero fue empezar a patentar. Eso, cuando empezamos hace 10 años, era mucho más complejo de lo que está empezando a hacer ahora, porque Uruguay hasta hace muy poco no estaba en el Tratado Internacional de Protección de Patentes, el PCT, entonces no se podía patentar en Uruguay. Para tener patentes internacionales empezamos a patentar en Estados Unidos, siempre con apoyo de la agencia de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que ya tenía políticas de apoyar este tipo de cosas. Una vez que empezamos a obtener las patentes, nos empezamos a buscar mecanismos de ver, bueno, cómo podemos hacer para seguir adelante, para tratar de seguir este sueño. Y apareció un llamado en Argentina, hace ya
8 o 9 años, de una aceleradora que estaba buscando candidatos para generar empresas de este tipo, que está en una ciudad muy pequeña que se llama Sunchales, en la provincia de Santa Fe, que estaba buscando incubar empresas, generar empresas de base tecnológica en la región. Nos presentamos allí, concursamos con 200 y pico de proyectos más, terminamos entrando, fue el primer llamado que hicieron, y eso lo que nos llevó fue pasar de no solo ser investigadores, sino convertirnos en fundadores de una pequeña empresa. Lo que se conoce como startup, una empresa muy pequeña que fue incubada en el Instituto Pasteur y también en esa aceleradora en Argentina. De hecho, quien es la directora, que en ese momento era estudiante del laboratorio, de mi laboratorio, se fue a vivir a Argentina para aprender ahí a Sunchales, para entender cómo era todo este mecanismo, y bueno, y pasamos a desempeñar los científicos principales, digamos que éramos tres laboratorios distintos, pasamos a tener un doble rol de ser investigadores y seguir haciendo nuestro trabajo de investigación, como hacemos siempre en nuestras instituciones, además ser fundadores de la empresa y tener que empezar a recorrer un camino estar en más la de academia emprendedor. y en la industria a la vez. Al mismo tiempo, sí. Físicamente estamos cada uno en su laboratorio, pero estamos coexistiendo en eso, y nos llevó a tener que hacer muchos cambios, incluso en nuestra forma de hablar, digamos, porque tuvimos que empezar a vincularnos con farmacéuticas, ir a congresos que eran más de emprendedurismo, hacer una cantidad de cosas que eran distintas, que nos llevó un trabajo, porque no se habla exactamente igual, la comunicación no es la misma. Pero la verdad que, si bien fue un poco trabajoso al principio, nos hizo madurar un montón, incluso científicamente, porque muchas de las cosas que terminamos haciendo, que nos llevaron a este trabajo, fueron impulsadas sobre todo por las preguntas que nos hacían las farmacéuticas, porque en realidad uno está muy acostumbrado a trabajar en el laboratorio, y capaz que las preguntas que se hace no son exactamente las mismas que se están haciendo o en los centros de salud o en las farmacéuticas, y eso nos permitió alinear mucho y crecer en ese sentido, y bueno, fuimos recorriendo ese camino, primero solo financiados por esta agencia argentina. Luego cerramos una ronda de inversión ya con capitales privados, nacionales e internacionales, y después una segunda ronda de inversión, y así hemos seguido avanzando hasta, bueno, poder terminar el fase clínico que lo hicimos en Australia, y que lo terminamos a mediados del año pasado. Cuando la pandemia, un poquito después, se empezó, y creo que se aprobó incluso, la idea de hacer un instituto de producción de vacunas y empezar a investigar eso, a ver si... y ahora ustedes alcanzan este logro. ¿Te parece que hay un camino para explorar por el Uruguay de una industria del medicamento, de ir a producir, o sea, animarse a más allá de la investigación científica básica, algo parecido a lo que ustedes hicieron? ¿O es un poco de buena suerte también que hay que tener? No, yo creo que el conocimiento, la calidad estuvo siempre, ¿no? O sea, no es que llegamos nosotros, sino hay muchos años de acumulación, yo diría, desde el retorno de la democracia con la fundación del PDCIVA, la Facultad de Ciencias, toda una serie de cosas, procesos acumulativos que se fueron generando, que es también lo que nos trae acá. Yo creo que se está generando un ambiente. Yo no hablaría de industria del medicamento, pero sí de dar pasos hacia procesos de movimiento conjunto entre lo que es la ciencia guiada por curiosidad y emprendimientos más ligados a cuestiones, pueden ser del medicamento, productivas. De hecho, por ejemplo, hay una startup que se generó bastante posterior a la nuestra, que está en el Instituto Pasteur, que está terminando de generar una vacuna para la garrapata, que de hecho se anunció hace poco, y fue un camino muy parecido. Investigadores jóvenes que empezaron a desarrollar procesos tecnológicos que permite ir a responder una pregunta puntual, ¿no? O un problema productivo, por ejemplo, que tiene el Uruguay. Entonces, yo me animaría, no sé si hablaría de industria del medicamento, pero sí de un conjunto de investigadores, investigadoras, iniciativas
que pueden recorrer un camino de valorización monetaria, ¿no? De decir, bueno, de empezar a generar riqueza, de atraer capitales y de alguna forma seguir promoviendo el desarrollo desde otro lugar, pero con un diálogo continuo entre la academia y en este caso el sector productivo, el sector privado. Pero está bien. Ahora, para este presupuesto, para este que se va a empezar a discutir, está, la ministra de Salud Pública lo dijo, está planteándose la posibilidad de una agencia del medicamento en el Uruguay. Me interesa mucho saber la opinión que tenés sobre esa posible sinergia entre el Estado, bueno, esto es todo Estado prácticamente, ¿no? Estas patentes son de la Universidad de Pasteur. Las patentes son propiedad, sí, de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur. Pero quiero decir, más allá de cierto financiamiento que pueda haber de privados o de fondos que andan en la vuelta en el mundo que concursan, se necesita un apoyo fuerte del Estado, me imagino, para poder llevar adelante idea de esto. Pero ¿te parece que eso es un camino que se puede explorar? No a nivel de industria, pero por lo menos irá. Yo creo que sí, que se puede y que se debe, porque es cierto que el país necesita inversión, por supuesto en educación y en ciencia, tecnología e innovación. Se invierte poco en relación en porcentaje del PBI y se necesita más inversión pública, pero también se necesita inversión privada. Los países que invierten 2, 3, 4% de su PBI en ciencia, tecnología e innovación lo hacen en una conjunción público-privada. Entonces, para atraer a los privados también tiene que haber algo que tenga que ver con generar valor desde el punto de vista económico, protección intelectual o industrial, cosas que hagan que haya un interés y empezar a generar una cultura de que vale la pena recorrerlo, de que no necesariamente hay que tener éxito la primera, la segunda, la tercera vez para que valga la pena. Nosotros tuvimos la suerte de tener éxito, pero yo creo que incluso si no hubiésemos tenido el éxito que finalmente tuvimos, hubiese valido la pena recorrer estos caminos, porque construyen mucha cosa. Estamos haciendo camino y las nuevas generaciones, hay investigadores e investigadoras destacadísimos en el Pasteur, en la UDELAR, que están empezando a recorrer también estos caminos porque realmente tiene cosas muy positivas y yo creo que el país se lo merece. En relación a la salud, sin duda, no es sano que siempre estemos ligados, lo vimos con las vacunas, ¿no? Que cuando no tenés soberanía, logramos construir, por ejemplo, soberanía con el diagnóstico y nos fue muy bien con todos los kits que se desarrollaron en su momento temprano en la pandemia, pero con las vacunas terminamos tomando lo que nos estaba viniendo. Entonces, todo lo que podamos hacer para generarlo nosotros construye riqueza, puede generar valor agregado, crecimiento de la economía desde otro lugar, no solo desde la venta de commodities, sino que también nos permite ser un poco más soberanos. Y puede permitir retener científicos y científicas en el Uruguay, porque hay como un espacio laboral limitado y hay gente que se tiene que ir, tipos que están... uruguayos y uruguayas muy jóvenes que no están muy formados pero que no tienen chance de desarrollarse profesionalmente en el Uruguay porque está limitado. Hoy exportamos conocimiento pero en forma de personas que formamos. Como hablaban de la fuga de cerebro, más o menos. Porque este paso, esta posibilidad de abrir campos, además de lo que le hace al país en términos de soberanía y economía, permite que la gente se quede, ¿no? Sí, y que vuelva, y que hay mucha gente, yo soy un caso de una persona que se fue y decidió volver y pudo volver, tuvo la oportunidad de volver, eso no le pasa a todos. En la inmensa mayoría de los casos de los investigadores e investigadoras que conocemos que están en el exterior, si tuviesen oportunidad de volver, volverían. Hay un atractivo de volver al país, de aportar, hay que generar las condiciones, y bueno, y estos son caminos. Bueno, puede ser volver y no tener de qué vivir. No, por supuesto, hay derecho a querer vivir de lo que uno estudió, de lo que uno quiere trabajar, o sea, sin duda. Y además no es lo mismo la edad, esa joven en que la gente se va, que cuando quieren volver, que ya tienen una familia, tienen hijos, todo. O sea, los que hemos vivido eso,
los dos sabemos lo que es eso. Sí, por supuesto, ya no es lo mismo. No, por supuesto. Muchas gracias, Carlitos Escande, por habernos acompañado. Carlos Escande, el doctor Carlos Escande. Y felicitaciones a todo el grupo de la Universidad del Pasteur y los colaboradores. Hay un montón de coautores. Sí, me gustaría. Entre ellas la doctora Cal. Está, ahí va. Algunas personas que me gustaría rapidito nombrar, que son Carlos Battiani y Virginia López, que son los otros dos investigadores que forman parte de este equipo y que fundamos Ceolo. Pía Garat, que es la directora, que era estudiante de licenciatura de mi laboratorio y se pasó al lado emprendedor, y después Karina Cal, que es licenciada en bioquímica y está terminando su doctorado en bioquímica, que es la primera autora principal, la que puso las manos, digamos, para que esto saliera fundamentalmente, que fue compañera nuestra de facultad también. ¿Te das cuenta? Ya metí un Nature. Vos también, pero... ¿qué era? ¿No? Una de cal y una de arena. Bueno, estas fueron varias de cal fueron. Bueno, felicitaciones entonces a todos, felicitaciones a vos también. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, Menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de recibir ahora a Antonia Yáñez. ¿Cómo andás, Antonia? De Memoria y Resistencia. Estamos a 2 días de que se cumpliera el 52 aniversario del golpe de Estado y sigue, cada tanto aparece nuevamente la teoría de los 2 demonios. Es como que nunca termina. Ahora apareció en la voz de un diputado, el diputado Felipe Schipani, que planteó que los sitios de la memoria, que son esos sitios
que se ponen como en lugares donde pasaron cosas muchas veces atroces, pero se ponen para que la sociedad sepa, bueno, acá sucedió esto, acá se homenajea. Él plantea que hay que incluir la otra memoria, la memoria, digamos, de los victimarios, sería de algún modo, o aquella que acusa a las organizaciones de izquierda, en fin, lo que sea, de haber producido víctimas. Ustedes hicieron un comunicado, pero yo quiero que nos cuentes vos, Antonia, qué reflexión les suscitó, qué es lo que están pensando. Bueno, buenas tardes. Y bienvenida, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Que no es la primera vez, ¿ya has estado algunas veces en el programa? Sí, ya estuvimos varias veces. Sí. Bueno, sí, nos sorprendió un poco a todos, en cierto modo, porque por la oportunidad y esto, pero yo creo que cuando vos avanzás en un proceso, es decir, siempre vas a tener la contrapartida, ¿no? Y creo que el proceso de la ley de sitios de memoria que se aprobó en el 18 y que fue una aprobación de carácter general y que está instalada y si bien no está reglamentado y no hay recursos suficientes, como puede ocurrir, bueno, es un hecho institucional importante. Nosotros habíamos trabajado, cuando decís memoria de la resistencia, estás hablando de desde el 6 al 10 que se aprobaron, desde el 10 al 13 que se pusieron en la calle, 29 marcas, de señalamientos de lugares donde habían ocurrido cosas. Seguramente anticipado a todo el proceso lo que significó señalar los lugares clandestinos de donde sucedieron las cosas. Es decir, cuestiones que en el resto de América Latina y en Argentina fundamentalmente, es decir, estaban ya avanzados, pero que para nosotros era todavía era como inimaginable. No sé si inimaginable, pero nos costó llegar. Entonces, esa ley se aprueba y se empieza a trabajar. La ley está en la órbita de la Institución de Derechos Humanos y allí se creó una comisión honoraria de sitios de memoria nacional para recabar la información y para recabar los petitorios y para gestionar, y desde el 18 en adelante podemos decir que hay 30 lugares de memoria, 30 sitios de memoria declarados y hay 20 más marcas y señalamientos, y es un proceso que viene desde los lugares, podríamos decir, hubo digamos, esta comisión está integrada por el MEC, Laudelar, ANEP y Crisol, familiares y 3 delegados de la red. Es decir, es el Estado. Funcionó el Estado en el 18, cuando se programó, funcionó durante todos estos años, también hay que decirlo, y sigue funcionando. Y bueno, y siempre tendrá algún elemento que nos sacuda. Sobre todo me parece como en el espíritu intelectual de todo esto, ¿no? Es decir, yo hoy escuchaba además otra vez, porque los 27 de junio nos interpelan a todos y nos siguen interpelando, y bueno, no, es decir, hay mucho ya trabajado, hay mucho estudiado, hay mucho investigado, hay muchos libros, es decir, siempre está la contrapartida, ¿no? Lo hicieron también en el gobierno anterior, bueno, con aquello de prohibir la expresión terrorismo de Estado o sacar material de los programas, incorporar a Sanguinetti, es decir, siempre hay situaciones, pero bueno, Pero porque el periodo pasado incluso incluyó una suerte de pero para los familiares de víctimas de la guerrilla, por ejemplo. Hasta ese momento existía jubilación, no, había un subsidio para las víctimas del terrorismo de Estado. Exacto. Y se incluyó un nuevo subsidio para personas que no eran víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Ahora mismo se da este planteo, pero leí, por ejemplo, que la ANEP está estudiando un trabajo que se hizo, un video que se hizo sobre la dictadura el año pasado, que la Institución Nacional de Derechos Humanos, con 4 votos a 1, censuró.
O sea, esto es una cosa muy vigente, todo el tiempo están pasando cosas en ese sentido, ¿no? Obviamente, siempre están pasando cosas en realidad, y siempre se agitan las aguas y siempre se vuelve al mismo discurso negacionista frente a las evidencias y que no tienen respuesta, y siempre se sacuden los fantasmas de la justicia que no actúa con corrección. Yo creo que nosotros nosotros tuvimos una justicia XX. A partir de la Fiscalía Especializada se ha hecho un trabajo, bueno, que requiere, bueno, mucho esfuerzo, porque son acontecimientos que pasaron hace mucho tiempo y porque hay que aunar las causas, porque hay mucha causa dispersa, y bueno, y salen estos procesamientos y estas cuestiones que ahora, digamos, bueno, ahora nos estamos acostumbrando a que esto ocurra. Y no son situaciones nuevas, son las mismas situaciones que están planteadas desde el 10, desde el 11, desde el brete que se armó ahí abriendo las posibilidades de la ley de caducidad, y están frenadas por abogados, porque estamos bajo el derecho. Entonces, todo el mundo tiene derecho a una defensa, y todo el mundo parece tener derecho a estimular cualquier recurso que impida, recorte, alargue. ¿Por qué tanto tiempo? ¿No? Claro, porque en cierto momento uno dice, bueno, está, pero en algún momento tiene que producirse un resultado de justicia, porque pasan 52 años ya del golpe de Estado, ¿no? Y cómo cuesta, y después cuesta también, bueno, el tiempo que ha pasado y las personas que se mueren. Es decir, de pronto ya estás procesando a gente. Y después hay otros planteos también en la sociedad, y a veces no clarificados o parte de otras historias que bueno, yo creo que la justicia desde el 18 con esta Fiscalía Especializada que puede investigar, que puede trabajar, ha hecho esfuerzos importantes en esto y ha desmantelado todos los artilugios, los ha ido desmantelando lentamente, y bueno, ya entonces aparecen las causas renovadas. Esto es algo que a nosotros que estamos, bueno, estamos desde las marcas, pero estamos desde el pellejo ahí, de alguna manera tratando de que haya una visión realista en este país con respecto a la memoria del pasado reciente. Ahora, esto que planteó el diputado Schifani, ¿no? que hizo que ustedes hicieran este comunicado, ¿hablaron con Schifani? Bueno, no hablamos con Schifani, es decir, realmente no hablamos con Schifani, esto fue medio abrupto. Nosotros tenemos una tradición de ser lentos en las respuestas. Creo que en este momento fuimos oportunamente justos con la respuesta, porque tampoco se puede seguir esperando. Bueno, no quiere decir que no hablemos, es decir, no quiere decir que no hablemos. Pero claro, Schifani, ¿qué papel, no? ¿Qué papel ahora el Partido Colorado con esta? A mí me parece insensato, porque el Partido Colorado está en una situación difícil. No soy una analista política, lo hago desde... Está bien, pero está peleando ese electorado también, porque por algo lo hace, ¿no? Claro, está peleando un electorado, pero ¿viste qué electorado está peleando también? Porque el que ya se manifestó, se manifestó en esa línea. Y el otro, y el que perdieron, y el que está separado de la realidad, el que no se puede expresar porque no tiene vehículo. Es decir, y este mismo grupo de Schifani, que fue otra cosa, que intentó otra cosa, que ahora está subsumido es decir, para recuperar en la pecera unos votos que no sé. Mira, Antonia, yo me acuerdo, ahora voy a la versión analista, así en tiempo real, lego, pero si en un momento ese sector, Ciudadanos era en ese momento el sector del Partido Colorado, quiso disputar votos de centro, y entonces todos tenían un discurso un poquito más o menos cavernícola, ahora que implotó Cabildo Abierto, quedó boyando un montón de votos que uno así como olfatea que deben ser votos de los que les interesa, que es el tema de la dictadura, pero para el otro lado, ¿no? Y yo me imagino que hay una función así como electorera. Pero esto a mí me parece más grave, porque hay gente
lo hace Memoria y Resistencia, pero lo hacen los familiares, lo hace un montón de gente, que plantea las cosas por una suerte primero para recuperar la memoria histórica, para honrar a las víctimas y para hacer una cierta pedagogía social. Y hay otro que está planteando esto para juntar un voto de un nostálgico. Sí. Entonces es como trivializar el tema, ¿no? Es como trivializar, y está bien. Yo no quiero entrar directamente porque, bueno, en el Ustedes tema... hicieron una declaración. Nosotros hicimos una declaración. No quiero yo que ahora estoy diciendo estas cosas porque, bueno, somos una red de sitios, es decir, estamos haciendo enormes esfuerzos por recuperar estos sitios, por hacer algo en ellos, por hacer una causal que tenga que ver con la pedagogía, con el barrio. Cada sitio de memoria, cada lugar clandestino, el 300 Carlos, por ejemplo, está en servicio de armamento del ejército, está en el galpón número 4. Nosotros está considerado sitio de memoria, pero no tenemos más que una visita mensual. Es decir, hay aspectos que están lejos todavía de lo que justamente requerimos como para que esto constituya una pedagogía. Yo creo que fue un desastre que efectivamente, bueno, no lo conocemos el video de que la Institución de Derechos Humanos censuró. Ahora la doctora Nilia Vizcardi parece que lo va a revisar. Bueno, ahora, claro, me parece muy bien, me parece muy correcto que se analice, porque además es bastante improbable que allí haya un mensaje inadecuado por la gente que no era equilibrado. Que no era equilibrado, pero bueno, justamente habría que ver de qué se trata. Por lo tanto, si no lo conocemos, y en esta línea, digamos, que se han hecho esfuerzos, pero son muy limitados, porque además requieren, por ejemplo, nosotros como gente que fue detenida en La Tablada, estamos recuperando ese sitio. Estamos con un comodato que tiene un edificio abandonado por INISA y un territorio de 64 hectáreas. Y es patrimonio nacional y nadie se ocupaba. Y fue cárcel después de ser centro clandestino, después de nosotros, desde el 77 hasta el 84 prácticamente. Después, con la democracia, fue cárcel de adolescentes y cárcel de adultos. Y está destruida. Entonces, claro, es una batalla de tiempo, ¿no? Además de los argumentos, porque el tiempo va en contra. Nosotros tenemos poblaciones jóvenes en el barrio de La Tablada que están ausentes de esta historia, porque tienen entre 20 y 35 años. Y así ocurre, digo, con las nuevas generaciones, cuando hacemos, bueno, distintos sondeos a nivel de la educación, ¿no? ¿Qué puede estar enterándose hoy un chiquilín joven, un chiquilín de secundaria? Entonces, es una batalla contra el tiempo, y es una batalla que el tiempo para ellos es muy fructífero, porque siempre enredar, ¿viste? Encontrarle una vuelta, encontrar otras audiencias, bueno, repartirse los votos, que sería también una cuestión, pero ¿dónde queda la esencia de todo esto? Es decir, vamos a seguir, en realidad parece que vamos a seguir mintiéndonos, que vamos a seguir, y esto de los 27 de junio son un poco emblemáticos, porque nosotros celebramos los 50 años, ¿no?, del golpe, es decir, celebramos en el sentido de lo difundimos, hicimos muchas actividades, se hicieron actividades a nivel gubernamental, en el Palacio, pero no se reconocen, es decir, la historia de los partidos políticos tradicionales no está reconociendo qué papel jugó. Está en los libros de los historiadores, pero eso no llega de pronto a la población. Entonces, volvemos a decir, qué fenómeno esto de estar tan interesado en una cuestión tan puntual, que además ha tenido como vos decías, ha tenido sus instancias resolutivas, y volvemos a enredar, a embarrar la cancha. No sé, creo que no se puede decir, como se dijo a lo largo de todos estos años, a 40 años de la salida democrática, creo que no se puede decir, cuando hay una bala internacional de otra índole. Pensá que la sentencia Hellman de la Corte Interamericana y la sentencia por Oscar Tassino y Luis Eduardo González
y las muchachas de Abril son dictámenes prolijamente hechos, con todos los detalles. Son realmente legítimos. Entonces, no se puede estar diciendo que podemos igualar una cuestión de acción política con el terrorismo de Estado. Porque además se sabe que no viene el caso. Antonio, vamos a hacer una pausa breve y hablamos un ratito más acá en Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, Menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con Antonia Yáñez. Antonia, recuerdo que la última vez que estuviste en Legítima Defensa con Beatriz Benzano, sí, estaban promoviendo aquella causa, que fue una causa muy importante, de las mujeres, por el tipo particular de agresión que sufrieron las mujeres durante la detención, la tortura, agresiones que incluyeron todo, hasta agresiones sexuales, en fin. No quiero reiterar que fue un programa más muy duro, muy conmovedor, porque además la historia
Pero esa causa tuvo algún formalizado, algún condenado, pero ¿en qué quedó? Bueno, esa causa en sí misma sigue, ¿no? Es decir, sigue en este proceso de la Fiscalía Especializada, pero tiene 2 procesamientos nada más. El problema de la causa es que, bueno, es una causa abarcativa desde todo el periodo, desde el 72 al final de la dictadura. Eso les ha permitido moverse con facilidad en presentar recursos, manejar, todas esas maniobras dilatorias, manejar a ¿no? sus abogadas. Nos hemos encontrado con la hija de Gabazo. Están todas estas. Que está en todas. Hemos pasado por en este ciclo por algunas cuestiones, digamos, de volver a declarar. Pero bueno, lo cierto es que desde hace un tiempo, en realidad en el 19, se hizo una audiencia con la Comisión Interamericana para ver cómo veían este proceso y nos alentaron a que presentáramos de alguna manera a la Corte Interamericana esta ¿Hay un trámite denuncia internacional ya? Bueno, lo estamos gestionando, es decir, estamos trabajando en eso, está trabajando un grupo de abogados y de alguna manera la idea es que tenga el mismo carácter de fundamentación de las otras 2 instancias que tuvo este país, con este tema, que es un tema delicado, que además es intrínseco, así como las cárceles a veces o las torturas están como enquistadas en el proceso aún de las democracias. De la violencia sexual y del clima, digamos, que vive la sociedad con el machismo, bueno, importa que esto se conozca, importa que esto tenga una continuidad, importa que podamos dar la cara y que de alguna manera contribuya a que, esto es lo que realmente pasó. Porque se nos acusa también de eso, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en esto, Gabazo dijo alegremente, pero sí no hay denuncias de tortura. Entonces, te queda esa sensación de que realmente todo lo que no hagas va a ser cubierto por otro espacio. Y bueno, y en eso estamos. En este periodo que se abre ahora, porque con el nuevo gobierno, pero en fin, también un nuevo periodo legislativo, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, de la que estábamos hablando hace un ratito sobre lo que había censurado ese video cuando tenía una integración muy politizada como la que se produjo en el periodo pasado, ahora bueno, hay que elegir nuevos integrantes. Renunció Wilder Tyler, que era, digamos, una voz que siempre estaba muy cercana a los familiares, a las organizaciones de derechos humanos, y hay diferentes tipos de nombres. Entiendo que las organizaciones de derechos humanos están promoviendo a la doctora Mariana Mota, que ya le integró en algún momento la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Es así? Es así. El carácter, digamos, de suplir estas deficiencias que quedan ahora están vinculadas. En el caso de Wilder Tyler, con el tema de la búsqueda de los desaparecidos, y entendimos que Mariana Mota, que tuvo en este proceso, en la primera parte de la investigación, mucho trabajo y mucha investigación y mucho resultado, porque en definitiva creemos que puede continuar esta tarea realmente sin abrir otros campos que además no hay tampoco propuestas, no había propuestas. E incorporamos ahora por parte de Crisol, y nosotros es muy reciente esto, pero apoyamos a Mariana Chugar también para reemplazar al segundo miembro que acaba de renunciar. Entendemos que, Mariana Chugar, la profesora de la facultad. Mariana Chugar, la profesora de la FIC, pero es una trabajadora de los derechos humanos, como tal, tiene un currículum extenso en materia de estos temas. De hecho, hemos trabajado con ella en talleres, en cuestiones vinculadas con el interior,
en la propia causa de las mujeres, y que necesitamos interlocutores también para que tengan espacios y que tengan sensibilidad para estos aspectos. Entonces, son dos propuestas muy interesantes que tienen además en su haber no el fenómeno de cómo nos repartimos los cargos, sino de que puedan efectivamente hacer una labor vinculada con esto. En el caso genérico de la institución, no me voy a expedir sobre el funcionamiento, no es nuestro tema. Nosotros estamos trabajando como delegados de la red en la comisión honoraria. Ese es un trabajo fluido que va funcionando, que te dije cómo estaba integrada, que ahora tiene como presidenta, porque preside esa comisión alguien designado por la propia institución, en este caso es María Celia Robaina, que es una persona que tiene una trayectoria también importante con respecto y que trabaja en la institución además. Entonces ella está ahora al frente de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria. De hecho, hoy están funcionando con la comisión en 33, porque hay un recorrido de la memoria, hay una movida importante en 33 para esta fecha. Y bueno, y lo importante de esa comisión es que pueda cumplir con su destino. Es decir, las instituciones de derechos humanos de esta categoría, digamos, realmente tienen una labor social muy importante y ofician de intermediarios entre la sociedad y los problemas de distinta índole que se presentan. Entonces, han hecho un buen trabajo en general. Y bueno, y ahora es cierto, están, es decir, por la prensa, digamos, si fuera por la prensa, están sometidos a una situación difícil porque sus miembros, algunos renunciaron y hay situaciones internas que están sin resolver. La propia presidenta está sin cuestionada. resolver, exactamente. Entonces, con todo esto... Muy duramente cuestionada. Con todo, exactamente. Con todo esto, eso es lo que aparece. Con todo esto, digamos, esa institución, está trabajando en la comisión. Nosotros, por ejemplo, claro, me tocan a generales la ley, desde la comisión de la tablada hemos pedido una mesa de diálogo para realmente procurar algún cambio en ese lugar que es la tablada, para convertirlo realmente en un centro cultural, en un lugar del barrio. Y bueno, para esto necesitamos que las instituciones, porque claro, es una ley que no tiene presupuesto, y que no sé si que nosotros estamos tratando de ahondar en eso, pero bueno, ya sabemos cómo son los presupuestos en este país, no sé. Sería lo ideal, sería necesario. No puede avanzar nada sin que efectivamente haya no solamente plata, sino organismos, situaciones que puedan hacer un verdadero trabajo de asentamiento de cada uno de estos lugares que son particulares. Hemos pedido también, hemos trabajado estos años en función de la Intendencia de Montevideo para que haya un ámbito de apoyo a los sitios de memoria, un paraguas que contenga también, porque los sitios de memoria están ubicados en lugares y esos lugares son variados, muy variados, muchos de ellos todavía no se han oficializado, digamos, en el barrio, y nosotros necesitamos que haya una política pública de derechos. Ahora con las nuevas autoridades, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos está Alejandra Casablanca. Sí, hemos conversado con ella. Está Colette también. Que me dijeron que iban a 33 también esta hora. Sí. Pero me imagino que con ellos pueden trabajar mucho mejor, porque Alejandra Casablanca está involucrada o comprometida con esto hace muchísimos años. Descontemos lo personal, ¿no? Más allá de lo personal, quiero decir, tiene una mirada... No, descontemos, incluyo esto, la mirada política, descontemos esto, naturalmente. Nosotros, y revitalizar esa institución, porque ellos prácticamente habían quedado desmantelados, y hay que volver al convenio de la UDELAR, porque desde allí, desde esta comisión salieron los 5 tomos, es decir, salió el trabajo de Rico, y entonces, bueno... esos son trabajos que además de que deben continuar, tienen posibilidades también de ser mejorados. Y las investigaciones
continúan. Y todo el paquete forma una realidad en la que vos podés decir hoy, bueno, podemos llegar a resultados, podemos llegar a una situación social con los sitios en los barrios, podemos llegar en la educación a una cuestión. Y mirá que yo hablo de equilibrio, no me imagino como docente ninguna cuestión, ¿cómo te voy a decir? Que no respete las unanimidades y que no respete los acuerdos. Pero nosotros tenemos que recuperar en la educación una cuestión que ocurrió hace 50 años y que lo que aspiramos... Sigue siendo una memoria como en disputa, es que aparecen los que la polemizan. Sí, sigue siendo una memoria en disputa y la polemizan porque tiene puntos de partida bastante negativos, porque tiene bastantes puntos de partida. Tienen los medios para hacerlo, Antonio. Y porque están a su servicio. Y pese a eso hemos logrado todo esto, porque yo también de eso me admiro. Y todo esto todo esto es poder estar hablando hoy y que se hablen aún dentro de los medios completamente garantistas para otras posiciones, que haya un poco de que se diluciden estos problemas. Yo creo que el tiempo que se ganó con la impunidad hay que evaluarlo como más negativo de lo que pensamos, porque es un tiempo que permitió reacomodar las fuerzas y ahora estamos con el planteo de que esta gente tiene 90 años, pero tiene 90 años porque hace 40 que vive cómoda y que no hubo modo de ponerlos ante una justicia. Entonces, por otro lado, yo creo que los episodios, ahora esto para los historiadores, ¿no?, que han trabajado tanto, para los investigadores, yo creo que hay material suficiente como para hacer una cuestión que no sea polémica, que pueda llegar a las raíces de las verdades históricas que ocurrieron, porque no se trata de otra cosa que de eso, salir de este pantano. La armonía que pide Schipani no se va a dar con un planteo como este. Si él pretendiera una armonía, entonces tendría que partir de otras bases, porque la universidad ha estudiado la cárcel del pueblo. La universidad tiene un proyecto para el tema de la cárcel del pueblo, que no se viabilizó. Y ahora está convertida, ahora se pierde, ¿no?, en la memoria. Pero la cárcel del pueblo no es solamente la cárcel del pueblo de un periodo, es el lugar donde después fue llevada gente en pleno terrorismo de Estado. Y cuando la ministra, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero preguntarte también esto, porque ni bien empezó este periodo de gobierno, el 1 de marzo, pocas semanas después, la ministra Sandra Lasso fue y cauteló toda una parte del puerto, porque aparentemente hay testimonios ahí hubo detenciones. De hecho, nosotros estuvimos entrevistando gente que estuvo detenida ahí. Exacto. Pero hay testimonios de que podría haber incluso otras cosas. Entonces quieren ver si eso tiene alguna posibilidad de ser cierto. Y eso acaba de suceder este año, ¿no? Por supuesto. Y este es un gobierno que se la tiene que jugar en cierto modo, ¿no? Es decir, hay una cuestión que ahí se la jugó porque cauteló. Bueno, por supuesto. Y yo creo que así, esto es completamente, soy yo la que estoy hablando, pero yo creo que ha sido muy prudente y muy efectiva en sus comentarios. Y que de alguna manera hay que dar una sensación de que realmente, si nosotros queremos reconsiderar este tema en un punto que históricamente se resuelva favorablemente, incluso para las Fuerzas Armadas, es muy favorable, sería muy favorable, porque no entiendo por qué todas estas capas nuevas de las Fuerzas Armadas tienen que estar soportando esta carga pesada, y porque además nosotros aspiramos a una democracia mejor. Entonces, creo que en eso están los desafíos también, ¿no? Es decir, creo que por nuestro lado, nuestro trabajo es un trabajo firme, sostenido, pero los resultados para que efectivamente se noten tienen que estar también dentro de un marco de, leyes presupuestales, acuerdos políticos, y un perfil de mira más alto que Felipe Schipani mostró. Muchas gracias, Antonia Yáñez, por habernos acompañado.
Un placer. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y ya mismo nos tomamos un café con nuestro querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando, acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estoy ya con mi amigo Víctor Hugo Popi Avelando acá, tomando un cafecito, Popi, en estos días fríos. Pasando este invierno, ¿no? Arrancó crudo este invierno. Sí. Mirá cómo estás, Popi, estás con tosecita, todo. Por suerte los que con el grupo de viaje de Legítima Defensa nos vamos a ir el mes que viene. No, el mes que viene no, en agosto, o sea, dentro de 6, 8 semanas, no sé, nos vamos para la península escandinava, donde va a ser calor. Va a estar lindo ahí. Ahí en Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, y también está la opción de los países bálticos. Estonia. Podés averiguar ahí en Estonia la empresa Kirma. Habrá que averiguar en Estonia, porque es verdad que la Kirma está ahí. Bueno, los que quieran averiguar cómo llegar hasta allá, cómo va a ser el itinerario y cómo vamos a llegar a Estonia para averiguar sobre Kirma, al 091-613-403. Sé que esta semana, el próximo jueves, se va a hacer una reunión del grupo de viaje, creo que no sé si va a ser en Sigur,
creo que va a ser en Siur, el jueves 3, pero ahí en el 091-613-403 pueden averiguar, donde se va a compartir toda la información, el itinerario, la forma, los que todavía quieren averiguar, que faltan 6 o 8 semanas, va a ser un viaje impecable, háganlo en ese número que les acabo de poner, 091-613-403. No se los puse yo, se los puso la producción, a la que agradezco mucho por todo el trabajo que hacen. Poppy, además tengo que mencionar que los que se quieran hacer lentes, no olviden que pueden ir a Óptica Río 3 y mencionar que ven Legítima Defensa, les van a hacer un descuento importante, además de que los van a tratar bárbaro. Creo que si no vieran Legítima Defensa también los tratan muy bien, porque tratan bien a todo el mundo, pero realmente es gente muy amiga de estos proyectos de comunicación, y en la Óptica Río 3 tienen todo lo que vos quieras de lentes, ¿no? Tienen diferentes marcas, tienen un montón de, ¿cómo se llama esto? Armazones para los lentes, y bueno, te hacen todo el trabajo súper profesional. Bueno, y además les recuerdo Polanco.uy. Vayan, tienen que ir. O pueden verlo también en internet. Acá, ahí al lado del shopping de Punta Carretas está Polanco.uy. Pero en internet pueden ver y van a ver la cantidad, el catálogo de prendas de ropas que ofrece, que está buenísima la ropa. Buenísima. Dentro de poco me voy a empezar a poner alguna ropa de Polanco para mostrarlo en vivo y en directo. No vas a hacer solo bla bla bla. Bueno, Poppy, analicemos esta semana, esta fría semana que arrancó con ese lunes brutal, donde hubo que declarar alerta roja, además, lo que permitió evacuar a la gente y llevarla. La gente está en situación de calle, porque fue verdaderamente una semana inhóspita de invierno, ¿no? Sí. Aunque después hubo solcito, pero el invierno el frío está brutal, sí. Y de noche, imagínate en calle, de noche es terrible. Por suerte, la declaración de alerta roja permite la evacuación obligatoria y llevar a la gente a diferentes refugios y hogares. Este instrumento permitió desde el lunes. Pero además creo que es distinto de la internación compulsiva, que necesitabas un médico, ¿no? Claro, porque no es un tema técnico. Lo explicó el miércoles en el show de miércoles Federico Graña, el subsecretario. Mientras que la internación compulsiva o no voluntaria es o sea, el MIDES va y le plantea, está esta persona, evalúen de internarlo compulsivamente porque la vemos. Entonces, un médico, una médica analiza a esa persona, estudia, le hace y es la que determina, mire, si está en riesgo de vida o no. Y si está en riesgo de vida se le interna, pero si no, no. ¿Sí? Entonces, ahí el MIDES, nos comentaba Federico Graña, había pedido 200 casos, pero fueron muy poquitos los que finalmente el examen médico determinó que debían ser internados. Y a la vez se produjeron 6 muertes o 7, no sé, en las primeras semanas, ¿no? Y la diferencia está que cuando se declara por el SINAE la alerta roja, se aplica un protocolo que establece la evacuación obligatoria, o sea que ahí se acabó la discusión técnica. Está declarada la alerta roja, se te evacúa. Creo que un solo, escuché al 2 de la policía, puede ser, que dijo un solo persona que se desacató. Pero vos viste cómo estaba estos días. O sea, llegaba la evacuación obligatoria y yo me imagino que la gente decía, sí, a mí llévenme. Además decían, ahora los patrulleros no llegan, no como antes. Y se habilitaron lugares un montón, entre ellos los que ofrecían las propias instituciones. Bueno, el Palacio Peñarol, lleno de gente el Palacio Peñarol. Y además iban las peñas de Peñarol, las peñas peñarolenses, a hacer comida para la gente, ollas populares. ¿Sabes lo que me llamó la atención? El armado de la especie de cama, esas cosas de plástico que tenían, ¿viste? Los colchones los ponían, armaban, y había voluntarios armando ahí, ¿no?
No, impresionante. De todas maneras, lo que nos contaba Graña el otro día es medio impactante. Tienen que, el año pasado, 11.000 personas pasaron por dispositivos de estos de calle, hogares. Es mucha gente, Bob. Es mucha gente. Y no sé cuántas habrá ahora en situación de calle, ¿eh? Porque hay un registro de la gente que va a los refugios, ¿no? Bueno, pero eso es un registro que te permite a vos, de manera indirecta, saber cuánta es la gente que está en situación, por lo menos tiene casa. Que entra y sale de la calle, ¿no? Medio impactante, ¿no? Pero bueno, es una de las políticas que claramente va a haber que... Ya lo sabíamos, porque estuvimos durante los últimos años observando cómo crecía la gente en situación de calle. Y si crecía la gente en situación de calle, iba a agravarse cada vez más el problema, como está claro que está sucediendo, ¿no? Sí, además con los vectores que tiene, ¿no? Como la propia cárcel es un vector, la salida de la cárcel. Sí. Es un vector. Las adicciones, problemas económicos y problemas mentales, ¿no? Son todas cosas difíciles de resolver de un plumazo, ¿no? Va a llevar su tiempo, hay que tener paciencia para eso, sin descuidar estas cosas, ¿no? Como se decidió ahora con la alerta roja. Claro. Pero esto va a persistir, hay que ver cuáles son las medidas que se toman para resolver definitivamente, o empezar a resolver definitivamente. Bueno, hubo Consejo de Ministros. El jueves de mañana, y bueno, de hecho llegó hasta la tarde, se hizo más largo de lo que esperaba. ¿Sabes que el propio presidente pagó la comida de todos? Sí. ¿Y qué comieron? Pizza. Pizza al tacho. Puede ser el que está atrás de la... ¿De Tasende? De Tasende. No podemos mencionar bares, no podemos hacer eso. Yo dije el que está atrás, no dije cuál era. Bueno, pizza al tacho, es rica, igual no quiero... Además de mencionar, además le propagandeo. Pero es verdad que era rica. ¿Estás intentando un canje? No, vendría bien. Vendría bien. Escúchame, el presidente pagó la pizza al tacho, ¿sí? Porque se hizo más larga, porque hubo una presentación del ministro Sibila. Claro, primero vieron el tema de la gente en situación de calle. Después creo que los otros dos temas que trataron fueron las pautas para el Consejo de Salario que empiezan ahora y el presupuesto, ¿no? Viste que la conferencia hablaron Juan Castillo y Gabriel O'Donnell, que con el tema de las pautas habían tenido diferencias. Vos decís que la idea fue mostrarlos como hay acuerdo con respecto a las pautas. Sí, pero lo que hay que saber acá que viste que no dieron los números de las pautas, las cifras. No. Porque la van a informar al Consejo de Salario Superior, donde se juntan las cámaras, el PCNT y el gobierno, ¿no? Y después baja eso, ¿no? Pero lo que sí está claro es que va a haber 3 franjas. La de los 25.000 pesistas, digamos, o los sueldos más sumergidos, una que no sé cuánto dirá y la otra no sé cuánto. Y que hay algunas que van a estar desindexadas, que supongo que es la última, la del sueldo superior. No estoy Mariano, a ver, me gustaría preguntarle ¿en qué influye cuando hay desindexación en el índice medio de salario? Porque viste que el aumento nominal es, yo te doy un 10% y la inflación está en 7, pero si sigue en 11, se sube a 11 la inflación, vos seguís con el 10. Ese es el aumento nominal para los sueldos más altos. Ahora, en el prorrateo que se hace para fijar el índice medio de salario que va para las jubilaciones y otras medidas, ¿cómo se hace eso? ¿Cuánto pesa? No sé. ¿No? Popi, una cosa interesante que también pasó en el Consejo de Ministros tiene que ver con las declaraciones que hizo Javier de Aedo. El economista Javier de Aedo, que es un economista que yo no sé, está en Cabildo Abierto, fue jerarca durante el gobierno de Lacalle. Banco Central, tiene una frase famosa, no lo voy a decir. Aquella que estaba en el mejor lugar en el peor momento. Sí. Y Javier de Aedo dijo algo que me sorprendió, me pareció muy llamativo.
Dijo, el gobierno, este gobierno, si hubiese dicho lo que encontró, de repente la gente lo respaldaría más, porque es un desastre lo que encontró. Pero no puede decir lo que encontró porque perjudica la imagen exterior del país, porque lo que encontró es un desastre. ¿Qué significa que un economista de la coalición haga una declaración de este tenor? Azucena Arbeleche se te cae escondido, ¿no? Y resulta, ya lo había dicho el Consejo Asesor Fiscal, ¿no? Que tuvo también su controlazo. Pero es otro nivel que lo diga Javier Daedo. No, ya sé, pero no es. El Consejo Asesor Fiscal no era Frente Amplista. No, tampoco fue un informe, o sea, porque el Consejo Asesor Fiscal hizo una descripción que Azucena Arbeleche respondió en las últimas semanas del gobierno de la calle Pou, pero lo que hace Javier Daedo es calificar la situación y además decirle, si el gobierno, o sea, Sciodone, el presidente, dijeran lo que encontraron, espantan a todo el mundo a nivel internacional, aunque acá la gente diría, con razón los motores arrancaron tan fríos, tan lentos, ¿no? Me impactó esa frase de Daedo y sé que se discutió en el Consejo de Ministros. Dijeron, mire, ve, lo dice Daedo. Sí, no lo dice Olesker, lo dice Daedo. No, lo dice uno de ellos. Claro. También por ahí puede haber un hilo que explique la votación de Cabildo, ¿no? Voy a decir que todo eso tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Y no es asesor de Cabildo, ¿no? Sí. Entonces, porque Cabildo está saltando la tranquera. No, porque vieron cómo era la mano. Yo qué sé. Es indefendible, ¿no? Ahora, viste que el gobierno emitió deuda, ¿no? En francos suizos. No entiendo. Yo no sé eso. Porque creo que es la primera vez que se emite deuda en francos suizos. No sé qué significa. Bueno, obviamente es una moneda fuerte, claro. Se hace una emisión en el mercado global, deuda en una moneda donde me imagino yo que los que les gusta tener esos bonos, es decir, acá salto, porque es un país que tiene fama de pagador, estabilidad, bla 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 bla, y además me emite deuda en franco suizo, que queda bien en cualquier currículum. ¿Usted qué tiene ahí? ¿Qué tiene en su caja fuerte? Y tengo bonos de deuda uruguaya en franco suizo. Usted está bien, ¿no? No tienen pesos argentinos, perdón. No, seguro. Y no es lo mismo que decir que tengo ahí. Y tengo ahí una promesa. Tengo una promesa. Ha emitido en pesos uruguayos, ha emitido en dólares y en euros, creo. Pero consiguió, yo creo que eso es un alivio importante porque consiguió los 1.200 millones de... Falta el Senado, pero es un trámite el Senado, ¿no? Para que pueda emitir deuda, ya empezó. Empezó porque estaba habilitado en 2.000 millones, tiene que emitir más, ¿no? Pero me parece que eso va a resolver todos estos agujeros que dejó el gobierno anterior, ¿no? Y puede pensar en algunas cosas diferentes. Yo supongo que el gobierno debe haber dicho, si yo emito sí, tenía ese aumento del tope de endeudamiento, y además lo emito en esta moneda que es tan fuerte, en un mercado que está tan complicado, va a ser atractiva, voy a pagar menos intereses, todo. O sea, esto está hecho por técnicos, ¿no? Por personas que saben. Sí, pues hasta el dólar está complicado, ¿no? Por eso, deben haber dicho, esta moneda, porque como ahí en esta nota de ámbito de Maricela Spini dice ahí en el capaz que se ve, dice en la bajada, un refugio seguro es el franco suizo, sí, en el medio de la volatilidad global. Y eso es lo que los inversores, supongo yo no sé nada de esto no, tampoco, pero sé que es importante, sí. Sé que es importante. Otro tema que se manejó en el Consejo de Ministros, acompañado de esta sensación, de esto que plantea, de la situación catastrófica de las cuentas públicas que encontraron, es que, bueno,
empiezan a diseñar el presupuesto que tiene hasta el 31 de agosto el gobierno para mandar. Ahora yo creo que la el primer iniciativa paso presupuestaria. importante son las pautas salariales. Ojo. Sí, el 3. Esta semana se van a presentar. Porque ahí pero yo no puedo dar acuerdo, porque por algo estuvo Castillo y O'Donnell. Hay que ver. Pero yo te pregunto, mi duda es esta: ¿cuáles son las franjas? ¿Cuáles son los montos de las franjas? Las que van a desindexar. ¿Cuáles son? Pero Popi, vos tenés al ministro de Economía y al ministro de Trabajo. Pongámosle, en grosso modo, por cuestiones de hasta de qué carteras dirigen, por cuestiones hasta ideológicas, que los conocemos bien a los dos. Uno puede decir, tal vez O'Donnell esté más restrictivo, porque es el ministro de Economía. Dicen que no, y más él que siempre está muy preocupado de, ¿no? Y Castillo, por sus propias declaraciones, lo que dijo acá en Legítima Defensa, lo que ha defendido a lo largo de su vida, va a tratar de tironear un poco para mejorar la situación salarial de los trabajadores y sobre todo de las que están de los sectores más débiles, ¿no? Entonces, está, por un lado, lo pongo en grosso modo, el que te dice, sí, pero no tanto, y el otro, un poquitito más, hagamos un poco más de fuerza. Sí. Yo supongo que si los dos presentan eso es porque llegaron a un punto medio, ¿de acuerdo? Sí, pero los puntos medios siempre están escorados hacia un lado o hacia otro. Sí, pero no, ni O'Donnell ni Castillo son débiles, ¿no? Pero no es la misma la fortaleza de Castillo que la fortaleza de O'Donnell, en términos políticos, de apoyos en el gobierno, ¿no? Porque pero no son los únicos apoyos que importa el apoyo de los trabajadores del PIT-CNT. Bueno, eso es otra cosa, a eso voy ahora. Yo lo que te digo es, porque acá la primera polémica empezó con desindexar o no desindexar. Sí, pero eso le respondió hasta el Pacha. Se va a desindexar, ¿no? Ya se acordó desindexar. El planteo original era no desindexar, ¿no? Ahora, pues yo te digo que importa en los montos donde se va a desindexar, importa el monto. Si vos me decís, voy a desindexar a los 250.000 pesos mensuales, bueno, está. Si me decís, voy a desindexar a partir de los 70, ya es un problema, ¿no? Entonces, pero eso es como vos decís, se van a ver las patas de la sota en estos días y seguramente no haya mucho lío, salvo que haya diferencias en las franjas a partir de los sectores trabajadores, digo, ¿no? Después, otra cosa. Hay una cosa que dijo O'Donnell que me llamó la atención, que es que va a haber modificaciones tributarias en el presupuesto. No dijo cuáles, ¿no? Pero viste que la oposición ya salió, están preparando el terreno para aumentar impuestos, qué sé yo. Orsi ha dicho que no. De hecho, Orsi estuvo reunido con Marcelo Abdala. Dijo que no. Y creo que estuvo también José López, y estuvo también el ministro, y el Pacha, ministro de Trabajo Juan Castillo y Alejandro Sánchez. Y la Central de Trabajadores planteó, queremos gravar con un 1% a los más ricos. Orsi lo descartó, pero planteó, no vamos a crear nuevos impuestos ni aumentarlos, pero hay que ver, estudiar por la imposición global, por todo eso. Pero eso no es parte de la política de... Bueno, eso fue lo que planteó Orsi. Y planteó además, yo creo que fue, permitidme esto y podemos discrepar, fue consecuente en ese dicho de no voy a patear estanterías, porque no va a tocar en los más ricos, ya lo dijo. Pero además dijo que ni siquiera iba a ser progresivo algún impuesto. Y habló del 15% que la OCDE le pone a las transnacionales, que dicen que es una recaudación de 350 millones de dólares y Uruguay logra quedarse acá con ese impuesto. Porque la discusión en ese impuesto es dónde se paga, ¿no? Y y creo que lo que escuché decir, creo que a Orsi también, fue que las empresas multinacionales prefieren pagar acá porque los trámites son más ágiles que pagar en sus países de donde son origen, ¿no? Entonces, bueno, es una cantidad de
de cosas que se van a ir definiendo en breve. Ahora, en relación al presupuesto, algo que quedó claro en el Consejo de Ministros es que hay demanda de todos. Demanda de los ministerios, de los organismos del 220, de las empresas, pues todo el mundo tiene, normalmente, ¿no? Pero naturalmente por cómo dejaron el país, entonces... Claro. Incluso se están empezando a tomar decisiones y medidas, por ejemplo, en el INR, sí, con respecto a Santiago Vázquez, el Concar, donde hubo 4 muertos por incendio, más de 5.000 presos en un lugar para 3.000. Bueno, van a habilitar vacantes que no te dejaban contratar. 600. Entre técnicos, operadores civiles y policiales. Sí. Y habilitar, mejorar los comedores, y que se come cualquier cosa, ¿no? O sea, se empiezan a tomar medidas para ir, bueno, resolviendo problemas que se heredaron y se agravaron. Yo no voy a decir que el problema surgió, pero se reagravaron. Y además hubo disminución. Y que todo cuesta recursos. Seguramente disminución de presupuesto. Acordate, falta personal, acordate de aquellas recomendaciones del decreto aquel, ¿cómo fue? 90-2020. 90-2020. Pero mira, es el mismo, a ver si capaz que la gente no está de acuerdo, pero pasa lo que pasó en Calle estos días, que hubo estos fallecimientos, que no fueron todos de Calle, porque hubo, por ejemplo, una persona que falleció en un refugio. No fueron todos, tipo Talma no hay ninguno por ahora. Bueno, pero hacía un frío bárbaro y estaba, ¿no? Pero entonces la oposición pone, yo entiendo que ponga el grito en el cielo, yo también lo pondría porque es un desastre horrible que pase una cosa así. Ahora, hace 3 meses que arrancó el gobierno. Y si vimos durante estos últimos años un aumento brutal de la población en Calle, ¿qué esperábamos que pasara? ¿Verdad? Sí. Bueno, de todas maneras el gobierno reacciona con esto que a alguien se le tuvo que ocurrir, lo de declarar alerta roja para sortear este tema técnico, porque hasta ese momento el MIDE venía, 200 pedidos habían hecho. Y obviamente se habilitaron 1000 plazas, que aparecen nuevos espacios como refugio, como que el Estado se pone fuerte a atender este problema. Además está ese, ¿cómo se llama ese que da de las 6 hasta... Sí, los centros de día estos. Sí. Bueno, se pone fuerte el Estado ante la... Pasa lo que pasó en la cárcel de ex Santiago del Concar, Santiago Vázquez, y la directora Juanche plantea todo esto, que es, nuevamente, se pone fuerte el Estado. Sucede las cosas, pone fuerte el Estado. Tratando de reparar cosas que vinieron muy mal del gobierno anterior. Y la oposición trata de sacar réditos. Bueno, no voy a discutir porque eso hace cualquier oposición, pero tienen mucha responsabilidad en las cosas que han sucedido. Ahora habrá que ver en este presupuesto cómo se refleja todas esas demandas que hay de los diferentes rubros y políticas públicas, y habrá que ver qué hace la oposición en el Parlamento. Si da o no da sus votos, porque si no da los votos y después empieza a criticar, ¿vos qué decís? Sí, yo creo que... Además, lo ves en otra cosa, cómo demoran el trámite con la caja de profesionales, ¿no? Ay, ahora un nuevo planteo hay. Es decir, hay algunos que dicen que estas cosas suceden en la oposición porque está la elección del directorio del Partido Nacional y por eso está muy duro, ¿no? Porque hay una disputa interna ahí. Yo creo que eso puede ser circunstancial, pero hay un problema de intereses distintos, de política distinta, de concepción distinta de la sociedad, ¿no? Entonces ahí va a haber choques y va a haber, así como negaron el aumento de la posibilidad de aumentar la deuda, la idea es que el frente se arregle con la caja profesional, no sé cómo, que el Estado pague. Y sí, porque si vos bajás el aporte ese de los pasivos en la propuesta y dejás igual a los activos, no, y baja. ¿Y sí, cómo se va a financiar? ¿Se va a financiar con los timbres? ¿Con el Estado? Y sí, el Estado. O sea, no sé, ese es el planteo de ese orden. Y bueno, en el proyecto del gobierno venía una parte del Estado. Una parte del Estado, una parte por un tercio. Una parte por medio de los timbres y otra parte aportes de los afiliados. Renta general, timbres, renta general. Y eso hay que buscarlo ya. Si ya este mes se está pagando, se va a pagar 75 y 25. No, julio. Sí, este mes se paga. Sí.
Junio sí. Es julio. Es julio, sí, se va a pagar fraccionado. Pero más 30 es cuando, es mañana. ¿No? Y no hay, no sé si lo van a tratar el lunes. Y bueno, habrá que ver. Se había pedido ese plazo. Que hay que tomar decisiones rápidamente. Por lo pronto aparecieron los votos para la rendición de cuentas. No, que no son los mismos votos, porque ya Cabildo había dicho que no acompañaba, pero veremos cuál es la actitud que toman ahora los legisladores. Sí. Y otra iniciativa que tiene el gobierno, que también es un tema complicado, no, el gobierno no, el legislador del Frente Amplista, es el tema del endeudamiento, ¿no? Que un proyecto de ley para resolver el tema. Que estuvimos conversando con Sequeira el viernes en Legítima Defensa, con el diputado, joven diputado, Joaquín Sequeira, que preside la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto y que es un poco el que va llevando adelante este proyecto que le interesa mucho a todo el mundo, pero a Cabildo en particular. De hecho, Julieta Sierra fue a llevarle a Perrone. Y Perrone los puso en un tuit. Vino la diputada Sierra y me trajo este proyecto. Qué bien, dice. Tenemos que, ese es el camino. Ojo, porque te acordás que Cabildo había promovido este plebiscito. Había promovido un plebiscito y una ley también. Y no había tenido suerte en ninguna de las dos cosas. No, porque además aunque el Frente hubiera votado lo venía Cabildo, no le daban la... Me impactaron los números. 1 millón de personas tienen deudas que pueden afrontar, pero a 700 o 800 mil tienen deudas que ya ni pueden afrontar. Pero esa muerte civil de la gente, ¿viste? Bueno, no sé, es tremendo el nivel de endeudamiento que hace que esa persona está quebrada. Como si, sí, pero vamos, fíjate que toda esa gente va al clearing, que es una entidad privada, y vos para un préstamo, para un alquiler, para yo que sé lo que vos vayas a comprar en cuotas, te revisan a ver si estás en el clearing o no. Si han aparecido algunas prestadoras o administradoras de préstamos que no piden, no les importa estar en el clearing, deben ser de intereses brutales, ¿viste? Como sí, los colombianos, ¿cómo hacían los colombianos? Que tenían cobradores así que se acercaba a uno y te decía... Por día había que pagar. Sí, te hablaban como ¿te acordás aquella serie, no? Y voy a buscar a tu abuelita, a tu mamá, ¿no? Y a tu abuelita, si está muerta, la levanto y la vuelvo a matar, así, porque te aparecen en la puerta de tu casa a cobrarse una deuda con cara de pocos amigos. Hasta hay una mafia, era colombiana, era. Sí, ¿no? Colombiana, sí. Me hacía acordar eso se denunció. A la libretita, ¿te acordás? La libretita de la serie de Pablo Escobar. Sí. Bueno, pero es una situación muy dura. Poppy, nos quedamos sin tiempo, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Poppy. Gracias a todos los que nos han acompañado. Ojalá hoy hayan podido disfrutar de unos buenos ñoquis, porque es el día de ñoquis, y no estén pasando frío, por cierto. Superado el frío. Y superado el frío. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.